Hola chicos, bienvenidos al curso de Física 120. En este podcast hablaremos de la ley de inducción de Faraday, de las espiras en presencia de un campo magnético y de una barra conductora en rotación. Antes de comenzar la clase, recordemos los siguientes conceptos. FEM. La FEM, o fuerza electromotriz, es la responsable de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos, es decir, nos permite realizar un trabajo sobre cargas eléctricas. Como vimos, en electrostática, la FEM jugaba un rol importante en teoría de circuitos, ya que era suministrada por un dispositivo que permitía mantener una corriente eléctrica en un circuito cerrado, llevando las cargas de un menor a un mayor potencial. Campo eléctrico y FEM. De acuerdo a la ley de Lorentz, el trabajo del campo magnético sobre una carga es nulo, por lo que la fuerza electromotriz entre dos puntos corresponde a la circulación o integral de línea del campo eléctrico entre ambos puntos. Mientras que en electrostática podemos definir el potencial eléctrico de tal forma que dicha integral sea independiente de la trayectoria empleada. Ahora veremos que esto no es siempre válido, por lo que en general no se puede definir un potencial eléctrico, y dicha integral sí depende de la trayectoria. Campos conservativos. Decimos que un campo vectorial es conservativo cuando su circulación o integral de línea no depende de la trayectoria, como ocurre con el campo eléctrico en electrostática, en cuyo caso es posible definir un potencial escalar tal que el campo vectorial puede obtenerse como el gradiente de dicho potencial. En general, esto es posible cuando la circulación del campo para cualquier trayectoria cerrada es siempre nula, pero cuando esto no es cierto, dicho campo deja de ser conservativo y ya no es posible introducir un potencial. Ley de inducción de Faraday-Lenz. Faraday descubrió que al variar el entorno magnético de una espira de material conductor, se origina una corriente eléctrica. Así, por ejemplo, al mover un imán introduciéndolo al interior de un solenoide fijo, se origina una corriente que circula por las espiras del solenoide. Además, dicha relación mostraba ser recíproca, pues el mismo resultado se obtenía al mover el solenoide dejando fijo el imán. Los experimentos de Faraday se resumen en una sola expresión matemática, conocida como la ley de Faraday-Lenz, estableciendo que la fuerza electromotriz, que es experimentada por los portadores de carga al dar una vuelta a la espira, resulta proporcional a la tasa de variación del flujo magnético que atraviesa la sección de la espira, estableciendo una relación de tipo, quedando esto expresado como epsilon igual a menos el diferencial del flujo magnético por un diferencial de tiempo, correspondiendo el signo menos a la ley de Lenz, que plantea que el sentido de la FEM inducida es tal que tiende a producir una corriente cuyo campo magnético se opone a las variaciones del campo original. De esta forma se cumple el principio de conservación de la energía. Para ilustrar la consecuencia de la ley de Lenz, suponga que usted desplaza un imán hacia el interior de una bobina. Si la corriente inducida es tal que genera una variación de flujo magnético en el mismo sentido que lo hace el imán, entonces, además del incremento del flujo ocurrido por el desplazamiento del imán, habrá otro incremento debido a la corriente inducida, lo que origina una excelente fuente de energía, pues este incremento induciría un nuevo aumento en la corriente inducida, y así sucesivamente. Lamentablemente, la naturaleza presenta ciertas restricciones, y no es posible generar energía de la nada. Esta siempre tiene un costo asociado, que en este caso deberá ser suplido por usted, pues cuando desplace el imán hacia el interior de la bobina, la corriente inducida originará un campo magnético opuesto a la variación del flujo magnético. Consigo, usted tendrá que vencer la nueva fuerza que se opondrá al desplazamiento del imán, siendo el trabajo adicional que debe realizar para vencer esta fuerza, el que transformará idealmente en energía eléctrica. La FEM inducida origina el movimiento de los portadores de carga en una espira. Para comprender cómo se logra esto, podemos realizar un sencillo experimento mental. Considere una espira de posición y dimensiones fijas, a las que se acerca un imán, como en la ilustración anterior. Como los portadores de carga se encuentran quietos, la fuerza magnética que experimentan es nula, por lo que necesariamente debe haber un campo eléctrico inducido cuyo efecto origina el movimiento de las cargas. Así, la FEM puede ser escrita en términos de este campo eléctrico, como la integral del campo eléctrico por un diferencial L, mientras que el flujo del campo magnético corresponde a la integral de superficie del campo magnético, pudiendo relacionarse ambos términos mediante la expresión integral de Faraday.
A diferencia del campo electrostático que desplaza cargas positivas desde el mayor al menor potencial, este campo es capaz de desplazar las cargas originando una corriente en curvas cerradas. Esto se debe a que sus líneas de campo no son abiertas y forman curvas cerradas en torno a las variaciones del campo magnético, cuyo sentido es el opuesto al obtenido con la regla de la mano derecha. Así, se pierde el significado del potencial eléctrico, ya que solo el campo electrostático es conservativo, por lo que su trabajo dependerá de la trayectoria de la integración. Espiras en un campo magnético variable. Como primer ejemplo de aplicación de la ley de Faraday-Lenz, considere un imán que es introducido al interior de una espira circular de material conductor, para la cual determinaremos la FEM inducida. Tenemos, en primer lugar, el campo magnético del imán puede ser aproximado como el campo de un dipolo magnético, cuya estructura es muy similar a la de un dipolo eléctrico, bastando con reemplazar epsilon sub 0 por 1 por mu sub 0, y reemplazando el momento dipolar eléctrico por el magnético. Si consideramos al imán sobre el eje Z, la expresión para su campo magnético queda descrita como mu sub 0 por 4pi por m por z al cuadrado más r al cuadrado elevado a 3 medios por 3z al cuadrado por el radio del cuadrado más z al cuadrado menos 1 z tongo. Así, si la espira circular es concéntrica al eje Z y se sitúa sobre el plano XY, el campo magnético será perpendicular a toda su sección, por lo que el flujo magnético se obtiene como la integral sobre su sección del campo magnético, con el diferencial de sección u área descrito convenientemente en coordenadas polares, como r por el diferencial r, diferencial θ. Si la espira se compone de un alambre conductor de n vueltas, el flujo se obtiene como el número de vueltas por el flujo sobre una de las espiras, encontrando con un poco de álgebra que el flujo corresponde a menos mu sub 0 por m por las n vueltas medios por r al cuadrado por r al cuadrado más z al cuadrado elevado a 3 medios. Luego, la FEM inducida en las espiras se obtiene de acuerdo a la ley de Faraday-Lenz, como menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo, o bien con un cambio de acuerdo a la dependencia, como menos la derivada del flujo respecto a z, por la derivada de z respecto al tiempo. Gráficamente, el flujo magnético y la FEM inducida son representadas a continuación. Observe que la FEM inducida no es máxima cuando lo es el flujo magnético, sino más bien cuando la tasa a la cual varía el flujo resulta máxima. Espiras en movimiento en un campo magnético uniforme. Considere ahora otro ejemplo ilustrativo, consistente en una espira cuadrada que se desplaza con velocidad inicial v, acercándose de forma perpendicular a una región en presencia de un campo magnético uniforme. En esta situación ya no varía el campo magnético, sino que el área en la que fluye a través de la espira, distinguiéndose tres casos: cuando la espira ingresa a la región con campo, cuando se encuentra completamente en su interior y al salir. En la primera situación, el ingreso de la espira provoca un aumento en el flujo magnético, y en consecuencia una FEM y corriente inducida. El flujo magnético aumenta a medida que la espira ingresa, por lo que es proporcional al área del interior de la región con campo magnético, y se encuentra que la FEM es proporcional a la velocidad instantánea de la espira. En este proceso, la corriente circula en sentido horario, respecto al aumento del flujo magnético, puesto que sólo así origina un campo magnético que se opone al aumento en el flujo. Desde el punto de vista de los portadores de carga en la espira, notamos que experimentan una fuerza magnética solo en el segmento BA, la que en ningún caso actúa acelerándolos. Sin embargo, en los segmentos paralelos AD y CB, los portadores de carga no experimentan fuerza magnética. De esto es posible observar que la fuerza magnética actúa como una fuerza eléctrica entre A y B. Posteriormente, al estar toda la espira en la región con campo magnético, ya no hay variación del flujo magnético, por lo que la FEM se anula a pesar de ser máximo el flujo magnético. Desde el punto de vista de los portadores de carga, podemos observar este hecho como que los segmentos BA y CD se originan FEM de igual magnitud y sentido opuesto. Finalmente, cuando la espira logra comenzar a salir, nuevamente hay variación del flujo magnético, por lo que aparece una FEM inducida, y consigo una corriente en el sentido opuesto que cuando ingresaba. Este ejemplo es más bien ilustrativo, en el aspecto en que nos permite entender qué ocurre con los portadores de carga. Un análisis más completo del mismo se realiza considerando a la espira con masa, y que además posee una velocidad inicial v sub 0. De forma tal que al originarse la corriente, la fuerza magnética neta comienza a frenar la espira.
de tal forma que la potencia disipada por efecto Joule hasta que la espira es detenida es igual a su energía cinética inicial. Espiras de área variable. Ahora bien, considere una espira de área variable, compuesta por un segmento en forma de U, de material conductor, cuyos extremos son unidos por una barra también de material conductor y es situado en una región con un campo magnético uniforme tal cual es ilustrado. Al suponer que el lado libre CD se desplaza con velocidad inicial v, el área de la espira varía al igual que el flujo magnético, originando una FEM inducida. Si dicha velocidad es hacia la derecha, el área y el flujo magnético irán en aumento, por lo que se originará una corriente en sentido horario de la espira. Si por el contrario la velocidad es en el sentido opuesto, el área disminuirá al igual que el flujo magnético. Esto es, la corriente estará en sentido antihorario. En ambos casos, la FEM inducida será, salvo un signo, la misma, resultando proporcional a la velocidad instantánea con la que se desplaza el lado libre. Si nos fijamos en la fuerza que experimentan los portadores de carga, observaremos, al igual que con el ejemplo anterior, que la fuerza magnética es la que causa su desplazamiento entre los extremos opuestos, actuando como una fuerza eléctrica que origina el desplazamiento de las cargas. Visto así, encontraremos que el campo eléctrico, inducido o de origen magnético entre ambos extremos, corresponde a la velocidad por el campo magnético. Barra conductora en rotación. Como último ejemplo, considere una barra de material conductor que se hace girar con velocidad angular constante, W, en una región en presencia de un campo magnético uniforme. En primera instancia, se podría pensar que no ocurre nada, ya que a priori no hay un área a través de la cual definir un flujo magnético variable. No obstante, sí lo hay, ya que el movimiento de los portadores de carga junto a la barra es infinitesimalmente análogo a los últimos dos casos estudiados. En tales condiciones, sabemos que la fuerza magnética experimentada por un portador de carga, en R, tiene dirección radial, la cual es medida desde el pivote, y es igual a Q por V por el campo magnético, resultando siempre perpendicular a la velocidad con la que se desplazan tangencialmente a la barra. Así, la corriente inducida debe ir desde el extremo sujeto al extremo libre, originando un campo magnético que en el frente de rotación de la barra tiene el sentido opuesto al extremo, para que así se cumpla la ley de Lenz. Tras un intervalo de tiempo, esta fuerza origina que los portadores de carga se acumulen con signo opuesto en ambos extremos de la barra, por lo que se llega a un instante en que la fuerza eléctrica de repulsión entre las cargas debe ser igual a la fuerza magnética, lo que solo ocurre si surge un campo eléctrico en sentido opuesto a la fuerza magnética, y dado por menos el campo magnético por la velocidad, con dirección también radial. Luego, la FEM inducida de la barra se obtiene como la integral de dicho campo entre ambos extremos de la barra. Es decir, por cada elemento infinitesimal de barra, tenemos una diferencia potencial igual a menos el campo magnético por la velocidad por el diferencial del radio, y puesto que la velocidad tangencial es v igual a w por r, se encuentra que la FEM inducida es igual a menos el campo magnético por la velocidad angular por l al cuadrado medios. Ya con los conceptos vistos, damos por finalizada la clase de hoy. Les dejamos un resumen y unos consejos de gran utilidad. Nos encontramos en el próximo podcast.